Bienvenidos al primer capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital donde compartiremos con todos vosotros nuestros conocimientos y experiencias sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hoy tenemos con nosotros a Alberto Vara, líder del Círculo de Python en Paradigma Digital. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Maribel, ¿y tú? Pues muy bien, aquí estamos grabando otro episodio más. Hoy queríamos hablar contigo de microservicios en Python. Ahí es nada, ¿eh? Tenemos un programa largo e interesante hoy. Sobre microservicios podemos encontrar un montón de literatura, pero a la hora de ponernos manos a la obra, si queremos construir microservicios que no sean con Netflix y Java, ¿por dónde empezaríamos, Alberto? Pues en el caso de Python es una cosa bastante nueva en el sentido de que hasta hace relativamente poco el caso de uso de construir microservicios profesionales era un poco más exclusivo del ámbito de Java, ya que su stack tecnológico con Spring Boot o con el stack de Netflix permitía tener un time to market muy rápido. Entendemos esto por microservicios profesionales, pues estos microservicios que tienen unas cualidades que tienen que cumplir, como por ejemplo los 12 factores o tener una configuración externalizada, una trazabilidad, health checks y varias cosas más. Aunque, bueno, también Spring también tiene una gran madurez. En el caso de Java, pues ahora en Python y en otros lenguajes como Go también están surgiendo pues ha habido muchos avances estos últimos años en la parte de microservicios, donde ya pues muchos de estos casos de uso ya no queda tan exclusiva del mundo Java, sino que ya podemos meter la cabeza desde la parte de Python, pues yo que sé, con framework, por ejemplo, como Django, Flask o FastAPI. Y si tuviéramos que elegir uno de esos tres, ¿con cuál nos quedaríamos si nuestro objetivo es crear un microservicio en Python? Bueno, depende del caso de uso, y esto lo voy a repetir bastantes veces, pues depende de qué framework puede encajar. Por ejemplo, se me ocurre, si queremos hacer un DAS, un Data as a Service, con la comunicación a la base de datos, el que más puede encajar, por ejemplo, en este caso puede ser Django, porque además de una de las cualidades que tiene, que pues más o menos ya se conoce este framework, que es que se pueden desarrollar pequeños productos o apps muy rápida, y entre ellas, pues eso, una que tenga conexión a base de datos con el ORM tan potente que tiene, pues nos facilita muchísimo la vida. En cambio, para muchos otros casos, como es el caso de Flask, es un micro framework mucho más versátil y que se adapta muy bien a cualquier tipo de situación, y también al ser tan ligero es menos opinionated, que se dice en inglés, que menos dogmático, y permite adaptarse mucho mejor. Pues, por ejemplo, pues si necesitas hacer un API Gateway, un BAS, o sea, un Backend as a Service u otros servicios o con bases de entornos relacionales, pues encaja muchísimo mejor Flask, ya que pues eso, no está tan atado a una estructura, a una forma de trabajar tan concreta. Esto, digamos, es un poco el estándar que existe hoy en día en 2020, ¿vale? O sea, lo único que ahora sí que es cierto que está entrando muy fuerte, pues otros frameworks como FastAPI, IOHTTP, que aprovechan todas las virtudes de Python 3 al utilizar servicios asíncronos y teniendo unos benchmarks increíblemente rápidos. Por ejemplo, tenemos a FastAPI, que desde hace aproximadamente año y medio ha entrado en este juego, y como pudimos ver en el Meetup de Python Madrid, que organizamos también desde Paradigma Digital, tuvimos la suerte de contar con el propio creador de esta librería, y nos enseñó pues es un poco todas las virtudes que tiene esta librería y cómo, bueno, este framework, y cómo está entrando en el mercado ya, digamos que muchas empresas bastante grandes están adoptando ya esta tecnología. Y bueno, y nosotros ahora mismo no tenemos todavía un estudio hecho, pero estamos trabajando en ello, pues para ver si utilizar esta tecnología tan puntera pues es viable para implementar a nuestros clientes y bueno, y dotar a los proyectos que saquemos de esta potencia y esta rapidez que nos dota este framework. Yo FastAPI no lo conocía y lo conocí a través de la charla.
del Meetup de Python, porque la verdad que no me sonaba. Ya sabes que yo soy muy fan de Flask, no soy una experta ni mucho menos, ya quisiera, pero bueno, sí que es un framework que he utilizado en algunas ocasiones. Bueno, para mí es el candidato perfecto para casi todo, ¿no? Porque, bueno, es muy ligero y yo creo que es un lujo, ¿no?, que permita ejecutar una aplicación en tan solo 5 líneas. Pero bueno, si esto no fuera suficiente, háblanos un poquito sobre el ecosistema de librerías de Flask y qué ventajas tiene. Pues sí, como bien dices, a Flask ahora mismo sin duda es de las mejores opciones que hay para hacer, el mejor framework que hay para hacer microservicios en Python. Como bien dice, pues tiene un ecosistema muy, muy amplio, sobre todo, de hecho ahí es donde reside su mayor potencia, porque pues tiene librerías que encajan muy bien con él, como puede ser, por ejemplo, el SQL Alchemy, que viene muy bien para todo lo que son conexiones a base de datos relacionales, que hasta también hace muy poquito era el ORM por excelencia cuando no trabajabas con Django. En este caso, bueno, actualmente ya sí que, bajo mi opinión, ya SQL Alchemy y el ORM de Django ya no están tan distanciados como antes, porque sí que Django tiene un ORM súper intuitivo y que lo podías trabajar, tiene una curva de aprendizaje muy pequeña. En cambio, SQL Alchemy tenía una curva de aprendizaje mucho más grande, pero tenía muchísima más potencia para poder resolver queries muy complejas de base de datos que quisieses realizar. En cambio, Django, con las últimas versiones que tiene, en la versión 2, versión 3, ha ido evolucionando bastante su ORM y ya tiene casi todas las capacidades que antes podrías echarle falta y que acababas recurriendo a SQL Alchemy, pues Django ya en ese sentido ya no hay, ya muy pocos casos de uso se me ocurrirían para decir cuál es mejor uno u otro. Además, bueno, también también dando un poco un aplauso a Django, o sea, también sí que en el tema de lo que es mantener una trazabilidad de los cambios que vas haciendo de la base de datos, Django tiene un sistema de migraciones muy, muy potente, que cualquiera que trabaje con Django lo primero que aprende, el Django Migrate, que antes venía de la librería South. Y este sistema que tiene, por ejemplo, es una cosa que a lo mejor trabajando con Flash actualmente, pues eso lo hemos ido aprendiendo estos años, que no hay una solución que esté a la altura de lo que ofrece Django en ese sentido, el manejo de base de datos. Pero bueno, luego, además de eso, pues en Flash sí que tienes muchísimas librerías y mucho ecosistema, pues eso, que te dotan de cualidades para consumir microservicios muy sencillas, pues. Con, a ver, por ejemplo, eso, lo que sea, el SQL Alchemy, tenemos, por ejemplo, Flash Cache, tenemos librerías como Connection para construir APIs, incluso, y otras que tienen mucho más, que han estado mucho más establecidas desde, con mucho más rodaje, por ejemplo, como Flash REST Plus, más Mallow, la integración que tiene con Flash, que es Flash más Mallow, y muchas otras. O sea, digamos, todo ese stack para construir microservicios de serializar datos, consultarlos en base de datos y devolverlos, todo ese stack lo tenemos ya muy sencillo con Flask. O sea que al final con Flash es sencillo, pero también es potente, ¿no? También nos puede dar la potencia que nos podría dar Django. Sí, exactamente. Como decía, apoyándose pues en toda esa gran comunidad que ha crecido alrededor de Flash, de cantidad de ingente de librerías, que ahora mismo te he dicho unas cuantas y seguramente pues me olvidé de otras muchas, porque prácticamente para cualquier cosa que quieras realizar ya hay alguien que ha inventado una librería para eso, con Flask. Bueno, Flash Forever entonces. Y nos has hablado, Alberto, también sobre trazabilidad. ¿Por qué es importante? Bueno, esto es una carencia, o sea, la trazabilidad es una cualidad muy importante en los microservicios, porque sí que es cierto que tú cuando empiezas a ver, en especial en la parte de Django, de Python, unas cosas que encuentras que ves por internet cuando quieres un poco documentarte de cómo construir microservicios, es que muchas veces se dice, pues un microservicio, consigues una API, la expones, consulta base de datos y ya está. Pero sí que es cierto que muchas veces no se habla de qué ocurre cuando dos microservicios se tienen que comunicar, porque sí que es cierto que el ejemplo básico que hacemos todos con un microservicio es una conexión a la base de datos, pero cuando
pero en el mundo real, cuando tienes un stack de microservicios en un proyecto que tiene que convivir muchos microservicios, los microservicios que tienen que atacar a una base de datos suelen ser los mínimos. Por tanto, para poder llevar esa trazabilidad de qué pasa en esas peticiones, digamos, desde que se ataca un frontal que llama al primer microservicio, que llama a ese a un segundo y ese llama a un tercero que consulta la base de datos, y luego la petición va escalando hacia arriba para devolverla al frontal, muchas veces, pues eso, no es una obviedad muchas veces cuando empiezas en la parte de microservicios en Python. Además, si además quieres indagar de cómo hacerlo bien, sí que hasta hace relativamente muy pocos años, digamos, si tú querías hacer un sistema de trazabilidad en tus peticiones, por ejemplo, añadiendo una cabecera, una información que se va propagando por todas las peticiones para tener un identificador que te diga cuál es digamos, la petición original para pues eso, seguirle, hacerle una trazabilidad a la petición, pues no había mucho. De hecho, lo que nosotros nos encontrábamos era entrar en ecosistemas, por ejemplo, de microservicios mixtos de varios lenguajes, en el sentido de utilizar pues unos microservicios en Python, otros en Java. Lo que nos pasaba en muchos casos era en plan de, bueno, en Java tenemos Sleuth y Zipkin, pues en Python tenéis que adaptaros a esto. Sí, y luego, tiempo después, digamos, sí que surgió una iniciativa, un conjunto de personas decidieron crear una organización que era Open Tracing, que esta iniciativa lo que buscaba era un poco eso, que todos los sistemas de trazabilidad estuviesen unificados para, pues en este caso, arquitectura de microservicios. Lo que proponían era pues eso, que todo, siendo agnóstico el lenguaje, la forma de llevar trazas entre los microservicios fuera única. Esto, por ejemplo, además, si a cualquiera entra a buscar información sobre ellos, verá pues eso, que tienen ya incluso mucha documentación para poder hacerlo a mano, o incluso ya tienen clientes sobre cualquier lenguaje para que tú te instalas ese cliente y ya te abstrae un poco de todo, de esta lógica, y te lo gestiona por ti. En el caso, por ejemplo, de Python, además de la propia librería de Open Tracing, tenemos la de Jagger, que además está desarrollada por Uber, así que digamos tiene un respaldo bastante grande de una gran compañía que está velando porque esa librería se siga manteniendo, y que esta gente además ha conseguido hacer que te sirva para este estándar de Open Tracing, y además compatible por Zipkin, por si tienes que estar en proyectos que no sigan esta nueva forma, entre comillas, de hacer la trazabilidad, sino que además, si son proyectos ya con mucho rodaje, muchos años, y utilizan tecnologías que antes eran las habituales para hacer este tipo de cosas como Sleuth y Zipkin, pues se puede adaptar perfectamente a este tipo de casos. Alberto, ¿y tú que tienes tanta experiencia con microservicios? Cuéntanos un poquito qué problemas nos podemos encontrar cuando trabajamos con ellos y qué podríamos hacer para solucionarlos. Pues yo creo que uno de los principales problemas o más típicos que te puedes encontrar enseguida desarrollando microservicios es que en cuanto tengas que partir un microservicio en varios, porque o el dominio de la aplicación está cambiando, o simplemente a lo mejor es demasiado grande y decides partirlo, o por la razón que sea, o estás deshaciendo un monolito, lo que va a pasar enseguida con un microservicio es que puedes tener muchas funcionalidades comunes, que esas funcionalidades tienes que llevarlas a librerías. Esto también a veces puede sonar una obviedad, pero muchas veces no se tiene en cuenta al final, que cuando creas un microservicio, pues no solo es al final tener el código dividido en trocitos pequeños, sino que tienes que tener un poco esa infraestructura o esos recursos, pues para poder tener por un lado, una librería común que encaje en todos los microservicios, y por otro, la forma de desplegarlo, distribuirlo, y eso implica pues más coste de producción, más coste de despliegues, más coste de infraestructura y de todo.
Además, también es muy sencillo, sobre todo un poco por cómo está evolucionando Python en los últimos años, que pues si vemos que con Python 2.7 estuvimos, pues, no sé exactamente una cifra, pero bueno, prácticamente más de una década utilizando Python 2.7 casi como estándar. Ahora ya con el cambio obligatorio a Python 3, ya sí que todavía nos ha cerrado una versión fija en la que estemos trabajando todos unánimemente. La versión más estable, yo creo que una de las más estables, yo creo que ya fue la versión 3.6, pero sí que todas las versiones que han ido saliendo desde entonces, todas siguen dando un poquito de mejoras al lenguaje y aportando cositas que en cualquier momento pueden ser útiles. Por ejemplo, yo qué sé, en Python 3.8 ahora tenemos el operador walrus. En Python 3.9, pues ya vimos vuelvo a meter un poco de publicidad de nuestro meetup, tuvimos a Pablo Galindo en Python Madrid, donde nos contó también novedades que traía Python 3.9. Pues todo esto, digamos, al no tener una versión que sea, que sea fija, digamos, sino que tenemos unas diferentes versiones que cada vez va cambiando. También por ampliar un poco el ejemplo, si por ejemplo utilizas el servicio de AWS Lambda de Amazon, hasta hace un año y medio tenían como para ellos una versión, la versión que tenías que usar ahí en sus servlets era la versión Python 3.6. Ahora juraría que lo han actualizado ya a la 3.7. En Google App Engine, por ejemplo, tienen la 3.7. En otros servicios ya también de Amazon hemos visto que hoy están utilizando la 3.8. Lo que nos puede pasar cuando construimos todo esto es que ahora mismo la versión que utilicemos no es tan estable. Por ejemplo, una cosa que utilizamos nosotros para ir adelantándonos a posibles problemas que podamos encontrar es una librería también muy antigua de Python, que es, por ejemplo, Tox, que muchas veces está reservada más bien para el uso para la creación de librerías, ya que esta librería, si quien no la conozca, pues básicamente es como, por definirlo en una frase, sería como un makefile enriquecido, ¿vale? Pues en el sentido de que nosotros definimos instrucciones que queremos que se ejecuten, como puede ser pasar los tests, análisis de seguridad, análisis de código estático, generar documentación, un montón de acciones, por ejemplo. Todas esas, además, la gracia que tiene Tox es que todo ese conjunto de acciones las podemos encapsular y decir, pues los tests, el análisis de código estático y el análisis de seguridad, ejecútamelo primero en Python 3.6, luego en Python 3.7, en Python 3.8 o Python 3.9. Así te cubres de una única forma que, que tu código va a funcionar en todas las versiones. Sí que es cierto que cuando hablamos de microservicios, la gracia es que casi siempre esto va dockerizado con una imagen fija y no, en principio, no va a cambiar, salvo que tú lo quieras cambiar directamente, cambiando tu imagen de Docker. Pero sí que, por ejemplo, tener esta buena práctica pues te ayuda a que si en cualquier momento quieres subir de versión o porque han sacado una nueva funcionalidad que te viene de perlas para el desarrollo que estás haciendo, pues ya, como ya te has garantizado que funcionen todas las versiones de Python, ya puedes hacer un cambio prácticamente transparente cambiando simplemente una línea en un fichero de Docker, por ejemplo. Y hablando de librerías, Alberto, hay una librería, Connexion, que, cito tus palabras, esta librería hace que Flask se establezca como el señor de los microservicios, el rey en el norte, el dueño de las gemas del infinito. Me tienes que contar ahora por qué, claro, qué es lo que hace que sea la mejor opción para crear microservicios de calidad. Bueno, esto es lo malo de escribir posts, que al final tus fricadas se quedan registradas. Se queda para siempre. Y se quedan para el infinito. Pues bueno, esa librería sí que la empezamos a comentar en un post hace tiempo, porque cuando empezamos un poco a coger carrerilla con todo esto del mundo de microservicios en Python, vimos que salió una librería súper interesante que era esta, Connexion. ¿Qué tiene esta librería tan especial que decía yo en ese post? Pues muy bien. Esta librería lo que tiene es que, bueno,
igual que decía antes, por ejemplo, la de Jagger, de que está padrinada por Uber, en este caso esta librería está padrinada por Zalando, la tienda online que han invertido mucho, mucho, mucho en crear una gran comunidad de open source, a fomentar mucho en sus equipos el open source, y eso se ha demostrado en esta librería. O sea, que no es ya solo las funciones que tienen, sino que si miras cómo manejan todo esta filosofía de open source y demás, es increíble cómo lo tienen, cómo está todo montado. Eh, bueno, después de este piropo gratuito hacia Zalando y Connection, la gracia de esta librería es que, a diferencia de lo que hemos visto en otros lenguajes o incluso en el propio Python con otras librerías que he mencionado antes, como Flash REST Plus o, bueno, en librerías en frameworks que tienen en Java, en Go, normalmente en todos estos lenguajes, estas librerías que ayudan a crear APIs, normalmente los pasos suelen ser algo así como define en formato YAML o en algún formato que se inventa esa librería, define la forma que va a tener tu API, define los parámetros de entrada, define, dota una descripción, define las respuestas, define los modelos las definiciones que va a tener tu API, y eso luego normalmente esas librerías te lo transforman luego en un YAML o en un JSON, que eso luego en formato OpenAPI, para que eso sea expuesto pues en el típico Swagger o lo pueda leer un servicio de front y ya recoge toda esa información para construir los servicios. La gracia que tiene Connection es evitarte todo este trabajo, porque claro, si tú sigues unas buenas prácticas, a lo mejor de hacer API first, de definir con un equipo cómo va a ser la API, luego esa definición la transformas en un YAML para emular, por ejemplo, como decía, la apariencia o cómo va a estar tu API. Entonces lo tienes que definir, a lo mejor lo pones en una máquina para moquear los servicios u otras técnicas, pero luego al final todo ese trabajo que ya has hecho tienes que volver a hacerlo otra vez en el código como estábamos comentando, pues dentro de un docstring dentro del código, con decoradores, anotaciones. La magia que tiene Connection para mi gusto es que, digamos, tú puedes trabajar en ese modelado, en esos contratos, y una vez que lo tengas que aterrizar en tu código, si lo has trabajado siguiendo ese formato OpenAPI, prácticamente no tienes que tocar nada. O sea, simplemente casi donde habías definido, tengo un endpoint llamado user que lo único que tengo que especificarle ya que va a llamar a esta función desde la propia definición de un YAML, y esa librería es la que llama automáticamente ya a la función que tú has creado, sin tener que añadir nada de código. Por lo tanto, digamos eso, que digamos muchísimos años que hemos estado trabajando casi por dos, una en la parte de definición y otra parte en la de implementación, con esta librería prácticamente matas dos pájaros de un tiro. Luego, además, como digo, eso lo han ido mejorando mucho y incluso a lo que comentaba al principio de cómo puede ser el futuro de los microservicios en Python, de que ahora sí sabemos que está Flask y Django como reyes absolutos de todo esto de los microservicios, pero vienen pisando muy fuerte los frameworks asíncronos, como decía, de FastAPI y IOHTTP. Pues Connection, por ejemplo, yo creo que ya tiene esa visión de que en cualquier momento esto puede cambiar, y ya son, por ejemplo, su código es compatible tanto para que lo hagas con Flash como con IOHTTP. O sea, por un momento, si tú quieres dejar de hacer una programación más clásica, entre comillas, de Python, y quieres adentrarte en el mundo de las promesas, de los futuros, de Python asíncrono que viene en Python 3, pues esta librería, por ejemplo, ya tiene ese rodaje para, en un momento dado, hacer el switch a este nuevo mundo. Madre mía, Alberto, nos estás dando... Bueno, yo estoy aprendiendo hoy un montón de cosas. Nos estás dando un montón de información, pero tenemos un repositorio, ¿verdad?, donde podemos ver todo esto. Pues sí, justo casi todo este aprendizaje que hemos tenido y básicamente lo que te he estado contando todo este rato, todo esto lo hemos ido plasmando, pues como ha sido mucho trabajo por amor al arte, por pasión un poco por
por todo esto que vimos que en su momento no existía algo unificado, que en Python era un poco yermo toda esta situación hace unos años, pues empezamos a decir, joder, pues si ya que hemos vivido de la comunidad muchos años, pues viviendo de lo que ha generado la comunidad con Flash, con Django y con infinidad de librerías, pues empezamos a trabajar un poco en intentar dar nuestro granito de arena. Y para ello, pues eso, intentamos unificar bajo una librería que, digamos, es una capa por encima de Flash que aglutine todo esto que hemos estado contando de trazabilidad, de librerías comunes que deberían tener todos los microservicios en Python. Pues todo eso lo tenemos en una pequeña librería que estamos ahí desarrollando. Incluso, por ejemplo, esto también lo integramos obviamente con Connection, como no puede ser de otra forma. Y todo esto lo tenemos en una organización de GitHub que es Python Microservice, y las librerías pues le hemos bautizado como PyMS. Pues cualquiera que se anime pues puede echar un vistazo y vamos, cualquier issue que puedan encontrar o contribución que quieran aportar, bienvenida es. Sí que es cierto que nosotros como a lo mejor puede sonar contradictorio en plan de lo hemos ido construyendo y a día de hoy todavía no está adaptada para frameworks asíncronos, aunque ya también vemos las orejas al lobo. Pero bueno, como nos basamos, por ejemplo, como decíamos, en Connection, pues por ejemplo, si en un momento de esta librería, cuando tengamos un poco más de tiempo, la queremos adaptar a todo este mundo asíncrono, pues basándonos en esta librería que comentaba antes, va a ser bastante más fácil hacer el cambio. Bueno, pues ahí queda dicho para todo el mundo que esté interesado, quiera colaborar, pues será más que bienvenido. Bueno, Alberto, ya por último, nos gusta preguntarles a nuestros invitados por productos o tecnologías que a día de hoy nos recomendarías. Pues bueno, de cosas que os recomiende, yo creo que muchos ya se pueden hacer la idea con todo lo que he ido diciendo. Sin duda, yo creo que tarde o temprano los frameworks asíncronos en Python van a coger mucha fuerza en cuanto tengan una comunidad mucho más grande. Porque si cualquiera que mire benchmark y información parecida, verá que estos frameworks, en plan, aunque tanto que se dice que Python es lento y tal, pues mentira. O sea, muchos de estos frameworks en plan tienen unas velocidades que superan a muchísimos frameworks de incluso lenguajes compilados. O sea que es una apuesta yo creo que bastante segura de futuro. Por darme un poco autobombo, pues hombre, nuestra librería que hemos desarrollado, tanto pues en la que he participado yo y muchos compañeros de Paradigma Digital, pues también animaría a usarla. Y no sé, pues hombre, ¿sabes? A lo mejor tener una cuenta de Netflix también la recomendaría, porque eso también para como buenos desarrolladores, eso también ayuda muchísimo en la cuarentena por las tardes. Ya se nos acaba la cuarentena, pero bueno, por suerte. Y nada más. Vale, estaba buscando, Alberto, era Sebastián Ramírez. Estaba buscando, como has hablado bastante de FastAPI y además la recomiendas, pues la charla del Meetup de Python Madrid es introducción a FastAPI, que nos la daba, como dices, el creador, que es Sebastián Ramírez. Por si alguien tiene interés, también que lo pueda consultar. Y bueno, yo creo que ya vamos a ir terminando. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado hoy con nosotros y bueno, contarnos tu experiencia con microservicios. Muchas gracias a vosotros. Antes de despedirnos, quería recalcar que en Paradigma tenemos la suerte de contar con una de las comunidades más grandes de Python que hay dentro de una empresa española, con 30 miembros que son todos unos cracks. Tenía que decirlo. Y gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Que paséis muy buen día. Nos vemos en el próximo episodio. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.